Bueno, buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la última charla de esta segunda jornada de este primer Congreso Virtual de Deporte, Actividad Física y Recreación en Argentina, Morón 2020. Y en este caso, cerrando esta segunda jornada, tenemos la presencia y el acompañamiento de la licenciada Mónica González, subdirectora de la DEF, de la Dirección de Educación Física de la Provincia de Buenos Aires, profesora de nivel superior en el Instituto Superior de Educación Física Federico Dickens. La temática a disertar por parte de Mónica hoy es la educación física en la provincia de Buenos Aires, enseñar el deporte en el ámbito escolar. Mónica, te damos la bienvenida, te agradecemos por el tiempo, por la participación, y destacamos además que en esta charla previa que tuvimos por fuera de cámara, hablando de cómo presentarte, lo que me dijiste, ante todo soy profe, así que desde ese lugar te saludamos y te damos la bienvenida y el agradecimiento, y te damos la palabra para comenzar. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Víctor. Es así como lo charlábamos recién. Somos profes y vamos ocupando distintos espacios, distintos lugares de gestión que nos posibilitan seguir jerarquizando la educación física, pero realmente la base es la misma para todos nosotros, somos profes. Bueno, muchas caras conocidas, hay mucha gente del equipo de la dirección presente, compañeros también de Matanza, así que un gusto, un placer estar compartiendo con todos y con todas este espacio. Quiero agradecerte a vos, Víctor, la invitación al municipio de Morón. Hablábamos recién fuera de cámara, la excelente organización, toda la gente que hay detrás de escena, ¿no? Como para que todo esto pueda funcionar, y el esfuerzo que están haciendo ustedes para que todo esto salga tan prolijo como está saliendo. Así que, bueno, felicitarlos por eso también. Está presente acá en esta reunión Zoom Leonardo Troncoso, que es el director de la Dirección de Educación Física, a quien también quiero saludar especialmente y agradecerle, porque realmente es un placer, un honor trabajar en su equipo de trabajo. Realmente es así como lo contamos siempre, es un equipo de trabajo. Atrás de esta charla hay también producción de equipo, hay muchas manos que intervienen para que hoy podamos estar compartiendo esta charla con ustedes. Así que, bueno, preparamos un Power que vamos a ir compartiendo, que voy a ir compartiendo con ustedes para poder ir acompañando con algunas imágenes, imágenes que tienen textos, no tienen nada de fotografía, imágenes de texto como para ir acompañando lo que yo les quiero contar. Antes de ponerlo, el Power, les quiero contar que lo primero que voy a hacer es contarles un poquito dónde está ubicada la Dirección de Educación Física en el gobierno provincial, ¿no? Dentro de la Secretaría de Deporte, de la Secretaría de Educación de la provincia de Buenos Aires. Primero la vamos a ubicar como para saber todos de qué estamos hablando. Vamos a tratar de hacer un pequeño recorrido definiendo la educación física. Cuando hablamos de educación física, ¿a qué nos referimos? ¿De qué estamos hablando? Y a partir de ahí, meternos en el tema que nos convoca, que tiene que ver con la enseñanza del deporte en el ámbito escolar. Así que empiezo a compartir pantalla como para que ustedes lo puedan ver, y todavía no nombré a las autoridades provinciales para poderlo poner en contexto ahora cuando les haga la presentación. ¿Se escucha bien ahí, Víctor? ¿Está todo en orden? Como para... Sí, se escucha bien, Moni. Y ya que antes que comiences, Sí, cómo no. comentarles a todos y a todas los participantes de la reunión la dinámica de la misma. Vamos a silenciar todos los micrófonos, de manera que puedas exponer el tiempo que te demande la presentación, que vayan haciendo las consultas a través del chat, que vamos tomando nota, y una vez que termine tu exposición, hacemos algunas
te hacemos algunas preguntas de los y las participantes. Teniendo en Perfecto. cuenta que no tenemos el límite de la hora, porque al ser la última charla del día nos podemos exceder sin ningún problema del horario, si así lo amerita. Así te Quiero damos que la sepas que te estás poniendo en riesgo con eso porque a cualquiera de nosotros de la dirección vos le decís que no hay límite de tiempo y podemos llegar a estar charlando con ustedes 2 o 3 horas seguidos porque somos unos apasionados de la educación física y entonces a veces no tenemos límite. Pero bueno, vamos a tratar de que el límite sea la cena de nuestra familia también, ¿no? Y para eso está este espacio también, para intercambiar y para luchar y para nutrirnos de ustedes también. Así que todo tuyo, Moni. Bueno, entonces como les decía, lo primero que me gustaría contarles es, a ver, ahí va, es dónde está ubicada la educación física dentro del sistema educativo. Y la educación física es una modalidad dentro del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires y esto está determinado por la Ley de Educación Provincial. Nosotros articulamos con todos los niveles y modalidades del sistema educativo y además tenemos nuestras instituciones propias que son los centros de educación física. No me voy a explayar sobre los centros de educación física, que son nuestra pasión, es donde tenemos puesto nuestro corazón, porque hoy a la tarde estuvieron 2 compañeras en una hermosa charla contándonos de qué se trata y todas sus características. Pero nada más que por eso no me voy a referir a ellos puntualmente, porque ya estuvo abordado en este congreso. Entonces, les contaba que dentro del sistema educativo, la máxima autoridad del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires es la directora general de Cultura y Educación, la licenciada Agustina Vila, y a continuación está la subsecretaria de Educación, que es la magíster Claudia Bracci. A las dos les agradecemos muchísimo por facilitar y acompañarnos en estas propuestas que generamos a veces y a las cuales nos sumamos en otras tantas, desde la Dirección de Educación Física, porque tenemos el apoyo de ellas para poder estar contando a lo largo de toda la provincia la importancia de la educación física. Les decía entonces, para tener en mente el organigrama del sistema educativo, la subsecretaria de Educación tiene a su cargo todas las direcciones de nivel y modalidad docentes de la provincia de Buenos Aires. Dentro de esas direcciones está la Dirección de Educación Física, cuyo director nombré hace un ratito, que es el licenciado Leonardo Troncoso, y yo estoy acompañándolo en estos 4 años de gestión en el cargo de subdirectora. Bien, lo que les contaba hace un ratito es que me gustaba empezar por la definición de educación física, no para teorizar, está lejos esto de querer ser una charla teórica de libro, sino que la intención es que podamos entender cómo y para qué enseñamos deporte dentro de las escuelas. Entonces les quiero contar que la educación física en la provincia de Buenos Aires está definida como una práctica social y como una disciplina pedagógica. ¿A qué se refiere con el concepto de práctica social? A que la intención está puesta en que todos puedan practicar los saberes propios de la educación física, que todos puedan apropiarse de estos saberes. Acá en esa definición que tienen en pantalla, tienen cuáles son esos bienes que intenta transmitir la educación física. Y ahí fíjense que dice prácticas gimnásticas, atléticas, acuáticas, de vinculación con el ambiente natural, ludomotrices, motrices expresivas y deportivas. Entonces, todo profe de educación física en la provincia de Buenos Aires lo que intenta hacer o lo que debería hacer es intentar garantizar que todos los alumnos y alumnas del sistema educativo de la provincia, incluyendo a quienes asisten a los centros de educación física, se puedan apropiar de estos saberes. Fíjense entonces que las prácticas deportivas aparecen como uno de los contenidos de la materia educación física a lo largo de los niveles
obligatorios del sistema educativo. Ahora les voy a contar un poquito igual cómo se va incrementando en complejidad ese contenido. Pero hay muchas otras cosas que es importantísimo trabajar en las clases para garantizar el derecho de que estos saberes específicos que no enseña ningún otro docente, que no enseña ninguna otra área de conocimiento, puedan ser apropiados por todos los estudiantes. Bien. Una vez que tenemos contextualizado un poquito la educación física en la provincia de Buenos Aires y contamos de qué se trata, cómo está definida por las políticas educativas vigentes, vamos a detenernos un poquito en el título de esta charla. Y fíjense que habla de enseñar deporte en el ámbito escolar. A modo de anticipo, es lo que vamos a tratar de desarrollar, pero a modo de anticipo, en la escuela se enseña deporte. Esto lo digo con énfasis porque a veces hay falsas ideas o falsos mitos de que en la escuela no se enseña deporte. Lo que pasa es que lo que vamos a intentar contarles en esta charla es qué características tiene que tener la propuesta de enseñanza del deporte dentro de las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires, ya sea en la escuela como en el CEF. No se asusten con esta diapositiva, es muy llena de contenidos, pero la tenemos organizada con el equipo de la Dirección de Educación Física a modo de resumen. La verdad que sintetiza un montón el concepto de educación física en sí mismo y todas las variables que intervienen para su definición y para entenderla. Fíjense que habla que la educación física hoy en la provincia de Buenos Aires considera al alumno como un protagonista activo, constructor de su propio conocimiento. Fíjense que ahí al costadito, a la derecha de la diapositiva, hay una serie de acciones que debe realizar el alumno para poder ser un protagonista activo. Este alumno, esta alumna, tiene que poder comprender qué es lo que está aprendiendo en educación física. Los saberes que se le transmiten y los que intentamos que aprendan tienen que ser significativos, le tienen que servir para su vida, tienen que trascender las barreras de lo escolar. No nos alcanza hoy con un estudiante, un alumno, una alumna que sea un mero ejecutor de gestos deportivos, técnicos o de cualquier otra práctica que se proponga en la clase de educación física. Para esto, entonces, necesitamos un docente que sea un guía, un facilitador de estos aprendizajes, no como en la vieja escuela o en una escuela tradicional donde el docente era el único poseedor del conocimiento y lo único que hacía era transmitir en forma lineal a sus alumnos esos saberes y quien podía se los apropiaba y quien no podía quedaba fuera de la propuesta. Hoy, lejos de eso, el docente tiene que poder pensar múltiples y variadas formas de enseñar de manera tal de garantizar que todos y todas puedan aprender. La educación física, como dice también este cuadrito resumen, intenta una formación integral, situada y contextualizada. Es, como hablábamos hace un ratito, Víctor, realmente con cada uno de estos temas nos podemos quedar hablando rato largo, pero acá tenemos que hacer un parate y hacer algunas aclaraciones, porque fíjense que si hablamos de una formación integral, no estamos reduciendo la práctica de educación física a solo un aspecto de toda la dimensión humana, sino que estamos pensando en todas sus dimensiones. Estamos intentando fortalecer la construcción de un sujeto en todos sus aspectos y no solamente en el corporal como se pensaba en una pedagogía de la educación física más tradicional. Y cuando habla de situada y contextualizada, es un momento que no se puede desconocer, esto de que las propuestas de educación física tienen que estar puestas en contexto. Realmente hoy estamos enseñando educación física de una manera que ninguno de nosotros aprendió en el profesorado. Estamos garantizando que llegue
a cada uno de los hogares una propuesta para que cada uno de los alumnos, las alumnas, cada estudiante, y muchas veces trascendemos la barrera de la matrícula, como hablamos siempre cuando charlamos sobre los CEF, y llegamos a los hogares, a personas que no están matriculadas en una institución educativa, con propuestas que son posibles dentro de cada uno de los hogares. Entonces, es un momento donde no se puede desconocer si hay alguien que hasta este momento no había tenido en cuenta la variable contexto, hoy no puede dejar de tenerla en cuenta para poder hacer una propuesta de enseñanza. Entonces, cuando hablamos de la clase de educación física, decimos que es situada y contextualizada. Contextualizada con todo lo que dijimos recién, y situada, volviendo un poquito al patio o a los gimnasios, porque la clase de educación física es situacional. Nosotros podemos hacer un montón de previsiones didácticas, pero como bien dicen los que saben, la planificación es una hipótesis. Uno imagina que hay algunas cuestiones que van a suceder en la clase, pero hasta que no llega a ese momento, no conoce la realidad completa. Entonces, es muy importante conocer a los alumnos, reconocer los saberes previos, conocer sus intereses, sus posibilidades, y desde ahí construir propuestas de enseñanza. Pero también en la clase de educación física intervienen otras variables que tienen que ver con el espacio, con los tiempos que a veces nos exceden algunas decisiones institucionales y que tenemos que limitarnos o extendernos, y todas esas cuestiones deben ser tenidas en cuenta a la hora de llevar adelante una clase de educación física. Cuando llega un profe a la escuela y encuentra que el patio está mojado y hace ajustes en su planificación o en sus previsiones para poder dar la clase, la verdad es que no está improvisando, está asegurándose poder enseñar a pesar de que las circunstancias no siempre son las ideales o las esperadas. Así que un análisis del contexto y de la situación para poder hacer una propuesta de enseñanza es fundamental para poder enseñar y que los alumnos puedan aprender, porque si no puede quedar en un intento fallido, en un fracaso. Por más buenas intenciones, si hay algunas variables que no se tienen en cuenta, probablemente no se pueda concretar ese resultado que estamos esperando. Y bueno, si bajamos con la vista hacia la parte inferior del cuadro, vemos que la educación física enseña sus contenidos atendiendo a varias cuestiones, a la disponibilidad de sí mismo, a la interacción con los otros, a la relación con el ambiente. No me quiero detener acá ni detallar cada uno de estos aspectos, pero quienes conocen los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires saben que esto está explicitado ahí en cuanto a la organización de los contenidos. Lo que sí es importante que tengamos en cuenta es que hay algunas orientaciones para la enseñanza de cualquier clase de educación física que tenemos que tener en cuenta, y que son esas flechitas que confluyen hacia el centro del cuadro. La primera de todas dice comprensión del hacer corporal y motor, que es un poquito lo que hablábamos hace un ratito. La verdad es que no nos da lo mismo que nuestros alumnos entiendan el porqué y el para qué de lo que están aprendiendo o no. Y esto lo vamos a profundizar un poquito cuando hablemos de deporte. Si los chicos entienden por qué y para qué están aprendiendo esto que estoy intentando enseñar, lo van a poder trasladar a situaciones cambiantes, lo van a poder aplicar en otras situaciones de la vida más allá de lo escolar, sino queda en una mera repetición de un gesto motor. Del otro lado habla del abordaje de la clase desde la complejidad, y es un poquito lo que hablábamos recién, de tener en cuenta complejidad está considerada no como difícil, sino por la cantidad de variables que intervienen a la hora de darse una clase o una propuesta de enseñanza. Tenemos que considerar todas esas variables para que se produzca el aprendizaje, para poder garantizar que todos puedan aprender más y mejor saberes específicos de la educación física. Hacia abajo, por esa misma columna, habla de la grupalidad y el aprendizaje compartido, y fíjense que dice para la construcción de la ciudadanía. Es fundamental, la construcción de grupos es un potencial en la clase de educación física y de ninguna manera un obstáculo.
o algo obstaculizador del aprendizaje. Cuanto más diversidad, más ricas van a ser las clases. Para eso tenemos que tener profesores preparados, ¿no? Para poder pensar desde este paradigma educativo y desde este lugar, y poder pensar en cómo se construye el aprendizaje a partir de las diferencias, que es lógico que existan en un grupo porque todos somos diferentes y cada uno tiene muchísimo para aportar a ese grupo. El último punto, que no lo dejé al final por nada, sino porque es donde vamos a hacer énfasis en las diapositivas siguientes, habla del juego. El juego en la educación física, ustedes sabrán, la mayoría de los que están escuchando probablemente sean profesores de educación física, así que sabrán que es un contenido específico en la educación física, pero no solamente eso. El juego también es un medio para la formación del pensamiento táctico, por ejemplo, o para la enseñanza de otros contenidos, por ejemplo, habilidades motoras, es el ejemplo que se me viene a la cabeza en este momento. Entonces, es fundamental, es imprescindible que el juego tenga una presencia protagónica en las clases de educación física. Esto siempre lo decimos en las capacitaciones porque a veces quienes miran desde afuera la clase sin entender bien la lógica de la didáctica de la educación física piensa que nos pasamos el tiempo jugando y nada más, y la verdad es que nos pasamos haciendo propuestas de juego, pero no es y nada más. Eso es lo valioso de la clase de educación física, el poder jugar con otros, construir conocimientos entre todos y poder así adquirir los saberes específicos de la educación física que ninguna otra materia enseña. Les decía que no era inocente esto de elegir el juego como último componente para nombrarles, porque es lo que vamos a desarrollar ahora, pero además les cuento así como para sumar un poquito de información de lo que se está haciendo en la Dirección de Educación Física en este momento. Desde nivel central se plantean propuestas de enseñanza para garantizar la continuidad pedagógica en este tiempo inédito que nos toca vivir, en esta pandemia, en este tiempo de aislamiento, como decíamos hace un ratito, donde cada uno debe permanecer en sus hogares para preservar su salud. Entonces, cuando hubo que tomar una decisión didáctica en relación a cuál era el contenido prioritario que educación física iba a sostener para esa continuidad pedagógica, elegimos el juego en el equipo de trabajo de la Dirección de Educación Física por todas estas virtudes que decíamos recién que tiene, porque es un contenido en sí mismo y porque además puede favorecer para un montón de otras cosas. En este momento en particular, el juego es un medio imprescindible, casi les diría vital, para sostener los vínculos. Y en este momento, sostener los vínculos es antes que cualquier otra acción que se pueda realizar desde lo pedagógico. Tenemos que poder estar vinculados con nuestros alumnos y en el caso de estar haciéndolo, fortalecer esos vínculos. Y en el caso de que algún alumno o alumna pierda el contacto con la institución educativa, hay que ir a buscarlo de las maneras que se pueden en este momento, ¿no? Desde la virtualidad, con el mensajito, con el llamado, por redes sociales como hacen los CEF, que tienen sus propias páginas donde se conectan. Nos cuentan muchas veces que con los adultos mayores organizan mateadas u organizan encuentros que solo tienen que ver con la contención emocional en estos tiempos. Así que bueno, el juego es una herramienta primordial en estos tiempos. Les decía que es un contenido de la educación física y se trabaja a lo largo de toda la escolaridad, pero no se trabaja de la misma manera, como todos ustedes sabrán, no se trabaja de la misma manera en nivel inicial como en nivel primario o en nivel secundario. Pero siempre aparece. Les decía que educación física es una modalidad dentro del sistema educativo y por lo tanto tiene su propia lógica interna, una lógica interna que es transversal a los niveles.
Entonces, más allá de las lógicas que tenga cada uno de los niveles para hacer los diseños curriculares que ellos escriben, educación física tiene un sentido de lógica en cuanto a sus contenidos, en cuanto al incremento de la complejidad de esos contenidos. En el juego, el incremento de la complejidad se da como estamos viendo en esta diapositiva. Aparece en el nivel inicial como juego sociomotor, que ahora dentro de un ratito lo vamos a describir. Y permanece a lo largo de toda la escolaridad. El juego sociomotor no desaparece, se sostiene en la primaria, se sostiene en la secundaria y se sostiene más allá del nivel secundario, jugamos toda la vida, pero aparece después acompañado de otros juegos que incrementan la complejidad y que lo hacen más adecuado a la edad evolutiva de cada uno de los niveles con los que estamos trabajando. Ese juego sociomotor es un juego simple, es un juego sencillo, de reglas básicas, donde todos puedan jugar. Entonces, si pienso un ejemplo de juego sociomotor, estoy pensando, por ejemplo, en una mancha. Y digo, jugar a una mancha o a un juego de persecución simple puede sostenerse tanto en nivel inicial como en primario o en secundario. Y si pensamos fuera del ámbito de lo escolar, en un ámbito de entrenamiento, por ejemplo, también puede aparecer un juego sociomotor, lo que pasa es que va a cambiar el objetivo, no va a ser con el mismo sentido, con el mismo objetivo, con el mismo fin que lo voy a hacer con chicos de nivel inicial, que cuando lo propongo con adolescentes o con adultos. Les decía entonces que la evolución en complejidad pasa de juego sociomotor, juego deportivo, aparecen los mini deportes en el diseño curricular de la escuela primaria y después aparecen los deportes. El juego sociomotor está en toda la escolaridad, el juego deportivo y los mini deportes aparecen en los diseños curriculares en el segundo ciclo de la escuela primaria y se sostienen durante la secundaria. Y hablamos de deporte, de la enseñanza del deporte, en el nivel secundario. Acá hay algunas otras características que tiene el juego sociomotor, pero lo importante es que sepamos que es un juego de reglas simples, donde hay interacción motriz y que son fáciles de jugar por todos los participantes del grupo. Si a ese juego le agregamos algunos elementos constitutivos propios de los deportes, lo denominamos juego deportivo. Esos juegos deportivos, me voy a ir una diapositiva más, esos juegos deportivos, hay un montón de autores que hablan sobre este tema, la Dirección de Educación Física, por supuesto, tuvo que hacer un recorte bibliográfico en relación al enfoque de la enseñanza que se sostiene, pero estas son las definiciones, las grandes categorías de juegos deportivos con las que trabajamos. Yo los invito para ampliar sobre este tema, porque es imposible profundizar sobre cada uno de los temas que vamos tratando, que lean, que se acerquen a los documentos de enseñanza del deporte que tiene escrita la Dirección de Educación Física. Son 5, hay uno que se escribió en el 2014 y a continuación de ese hay 4 más, donde se van haciendo algunas especificaciones puntuales sobre algunos grupos de deportes que ahora a continuación les voy a nombrar. Dentro del diseño curricular les contaba también que aparece la categoría de mini deportes. Estos mini deportes están considerados como juegos deportivos, pero tienen algunas adecuaciones preestablecidas ya por las federaciones, entonces están ya reglamentados de manera tal que son conocidos de la forma de jugar y sus características por fuera de la construcción que puede hacer el profesor dentro de la clase de educación física. En esta secuenciación lógica y de complejidad, lo que continúa y con lo cual termina esta cadena del juego como contenido en la enseñanza de la educación física, es el deporte. Y el deporte, como todos nosotros, todos los que estamos acá presentes sabemos, es una actividad humana que está institucionalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene reglas que trascienden
los acuerdos entre las personas. Digo, un ejemplo que todos podemos visibilizar con mucha claridad es que pueden participar 3 países en un mundial, del deporte que sea. Imagino que la imagen que primero se nos viene a la cabeza es fútbol por una cuestión de significatividad social para la cultura en la que nosotros estamos insertos, pero puede estar jugando Italia contra algún país de África y el árbitro ser de habla inglesa, y todos los participantes de ese juego están entendiendo a qué están jugando y se están moviendo con el mismo sistema de reglas más allá del lenguaje hablado, porque las reglas lo regulan. Las reglas conocidas, institucionalizadas y socializadas en cada uno de los países a través de las federaciones, es por decirlo de alguna manera, el lenguaje común que comparten en ese momento. Así que bueno, se enseña deporte en la escuela, como decíamos hace un ratito, pero lo que vamos a ver ahora en 2 diapositivas más es qué características tiene que tener ese deporte para poder ser enseñado en la escuela y en el CEF. Antes de pasar a eso, les cuento, o les recuerdo, que todos los deportes tienen una lógica interna. Cada deporte tiene una lógica interna que lo distingue de otros. Si yo pienso en fútbol y en básquet, son diferentes y son deportes diferentes. Pero si yo voy un poquito más allá, para organizar la didáctica de la enseñanza de estos deportes, puedo pensar en características en común que tienen justamente esos 2 deportes que les acabo de nombrar, y según la clasificación de Davis, esos 2 que les acabo de nombrar a modo de ejemplo son juegos deportivos o deportes de invasión. Tienen características en común. Si pienso en el básquet y en el fútbol, tanto atacantes como defensores pueden usar todo el campo de juego. El campo de juego está delimitado por líneas, hay zonas permitidas y zonas prohibidas, hay un lugar donde se convierte el tanto o el gol, y que en general está al final de donde termina la cancha del equipo contrario. Entonces, lo que Davis hace con esta clasificación es hacer un gran aporte para pensar la enseñanza de los juegos deportivos y de los deportes en general a través de categorías más grandes, donde si yo le enseño algunas cuestiones de resolución táctica a mis estudiantes o a los alumnos, a las alumnas, estas cosas que adquieran las puedan trasladar después a otra situación cambiante. Por ejemplo, cuando pienso en una situación cambiante, si pongo otra vez de ejemplo básquet y fútbol, la situación cambiante es la habilidad motriz que se pone en juego para poder resolver ese deporte. Cuando, pasándolo a un lenguaje más coloquial, cuando uno lo resuelvo con habilidades motoras que tienen que ver con jugar con la pelota con el pie, en el otro estoy necesitando habilidades motoras que tienen que ver con resolver habilidades motrices con el uso del elemento, la pelota, con la mano. Hay otras categorías que nombra acá Davis. Acá estamos nombrando algunas, y sobre todo las que se usan en la escuela tienen que ver con bate y campo, ejemplo softball, campo dividido, ejemplo vóley, pero fíjense que nosotros pensamos en campo dividido, inmediatamente se nos viene a la cabeza el vóley, pero no podemos dejar de pensar también que hoy tienen tanto auge, tanta fuerza, y tiene que ver con esta lógica también, es lo que explica también por qué tienen tanta fuerza hoy en los patios bonaerenses los juegos y deportes alternativos. Un ejemplo de campo dividido podría ser el ringo. En cualquiera de estas categorías podemos nombrar deportes tradicionales, pero también deportes alternativos. La ventaja de enseñarlos
en forma combinada o en forma alternada, no desde la lógica del deporte, sino desde los elementos constitutivos, es que los estudiantes aprenden habilidades que después pueden trasladar de unos a otros. Fíjense acá, esta plaquita nos muestra cuáles son los elementos constitutivos de la lógica interna de los deportes. Entonces, si volvemos al ejemplo anterior, donde estábamos pensando en el básquet y en el fútbol, si yo me voy al elemento constitutivo espacio, si los chicos pueden resolver, los chicos y las chicas pueden resolver situaciones tácticas, situaciones problemáticas de juego en relación al uso del espacio, en una situación del deporte orientado al básquet, y yo después les hago una propuesta orientada al fútbol, hay algunas cuestiones que las van a poder trasladar. Hay otras que tienen que ver, como decíamos hace un ratito, con las técnicas o habilidades específicas que son propias del deporte, pero hay otras que pueden ser compartidas. Lo mismo pasa con las reglas, pasa con el tiempo, con la comunicación motriz, con la estrategia y la táctica. Si los chicos pueden aprender a tomar decisiones, sobre todo esto, ¿no? A tomar decisiones con cada uno de estos componentes constitutivos del deporte, van a poder enriquecer su juego a cualquier otra situación que lo traslademos. Ahora les quiero contar, fíjense esto, el proceso por el cual pasa un estudiante a lo largo de la escolaridad en relación al deporte. Fíjense que empieza con un periodo de iniciación deportiva, que es un poco lo que hablábamos recién, que es una propuesta que tiene más que ver con la polivalencia, más que con la especialización. Después se produce, a veces sí, a veces no, depende el contexto, y volvemos a la plaquita del análisis del contexto, depende el proyecto institucional de la escuela secundaria en la que se esté trabajando, y también depende si es un CEF. Aparece a veces la especialización deportiva, que puede ir hacia el deporte social y comunitario o hacia el deporte de rendimiento. Lo que a nosotros nos tiene que quedar claro es que cuando hablamos de deporte educativo o de deporte que se enseña en el ámbito escolar, estamos refiriéndonos a esa iniciación deportiva y a esa especialización que queda en el marco de lo que puede llegar a darse hasta el deporte social o comunitario. El deporte de alto rendimiento se da por fuera de la escuela, y desde la escuela lo alentamos de alguna manera cuando cada vez que le decimos a un alumno dónde, o a una alumna, a qué club de barrio, a qué propuesta del municipio o a qué lugar puede acercarse para poder seguir formando su trayectoria deportiva. La verdad es que la escuela sienta unas bases muy sólidas como para que eso pueda seguir pasando. No necesariamente tiene que ser cuando termine la escolaridad obligatoria, puede ser en el mientras tanto, y ahí viene una punta muy importante que tiene que ver con la articulación entre el sistema educativo, con los municipios y con las federaciones, como para poder llevar adelante esta propuesta. Esta diapositiva es la que tendríamos que dejar unos cuantos minutos como para que nos quede bien claro cuál es la característica del deporte que tenemos que enseñar en las instituciones educativas como lo son la escuela y en el CEF. No quiere decir que el deporte por fuera de la escuela y del CEF no sea educativo, pero sí lo que nosotros tenemos que garantizar y que tenemos que ser muy cuidadosos con esto, es que como profesores de educación física, desde el rol que nos toque, ¿no? Porque estoy pensando, los profesores de educación física dando sus clases en el patio, pero los inspectores como garantes de políticas públicas y nosotros desde la Dirección de Educación Física haciendo orientaciones para la enseñanza, lo que tenemos que garantizar es que el deporte que se enseñe, tanto en la escuela como en el CEF, tenga centralidad en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes y en los adultos. Dice acá, en sus prácticas deportivas,
en el proceso educativo, en todo eso, que no es poco. La centralidad no puede estar en la disciplina. Cuando nosotros nos formamos hace más de 20 años, hemos escuchado en más de una oportunidad probablemente que nos dijeran vos sos bueno para o no sos bueno para esta otra cosa, para otra propuesta. Si eras bueno para los deportes de equipo, a lo mejor no eras lo suficientemente bueno para gimnasia. Entonces, desde este paradigma humanista y pensando en la centralidad de los destinatarios de la propuesta, tenemos que pensar cómo hacer para acercar estos saberes propios del deporte a estos alumnos reales, con estas características que tienen. Entonces, el centro del escenario lo van a tener los sujetos que aprenden y no la disciplina, y no el adulto como único poseedor del conocimiento. Nosotros, entonces, volviendo a lo que hablábamos hace un ratito, como docentes nos convertimos en facilitadores, en guías para que ellos puedan apropiarse de estos saberes. Es muy importante, en el punto siguiente lo dice con claridad, es muy importante la democratización en el acceso a estos saberes deportivos. No es solo para algunos, es para todos y para todas. Todos tienen el derecho de aprender y nosotros tenemos que garantizar que eso suceda, acorde a sus posibilidades, no acorde a sus dificultades de aprendizaje o a las cuestiones que pueden obstaculizar el aprendizaje. Tenemos que focalizar nuestras propuestas en las posibilidades. ¿Qué es lo que sí pueden hacer nuestros alumnos y alumnas? ¿Qué es lo que, de la manera en la que sí puedo hacer una propuesta de enseñanza en esta institución educativa en la que me toca trabajar, con este patio, con este proyecto institucional? ¿Qué es lo que sí puedo hacer para democratizar que todos puedan tener acceso? Un poco lo que les decía recién tiene que ver con el punto siguiente, la inclusión de todos y todas con aprendizajes significativos. Cuando hablamos de aprendizajes significativos, hablamos de que son saberes que se deben llevar para la vida, no tienen que quedar en la evaluación para que el profe se quede contento y yo aprobar la materia. Tienen que ser aprendizajes que puedan trascender la barrera de lo escolar. Hablábamos hace un ratito también de la importancia de la grupalidad, del grupo como potencial de aprendizaje para la formación de ciudadanos. Sabemos que es uno de los fines de la educación secundaria, la formación ciudadana, y la educación física realmente puede contribuir muchísimo a eso, siempre y cuando se aplique desde este criterio de grupalidad como potencia, ¿no? Y un tema, último tema, pero no menos importante, es el tema de la competencia. La competencia, hay como una tensión ahí de opiniones entre si la competencia es buena o es mala. Lo que yo le digo desde las políticas educativas vigentes, desde el enfoque de la enseñanza de la educación física hoy en la provincia de Buenos Aires, es que la competencia es excelente como medio formativo, pero siempre y cuando tenga en cuenta todos los conceptos anteriores. Si pensamos en una competencia donde puedan desafiarse a sí mismos y desafiarse con otros para poder aprender más y mejor, estamos todos hablando de lo mismo. Si pensamos en encuentros donde todos puedan participar, todos se sientan incluidos y puedan irse con la alegría de haber participado, estamos pensando en una competencia formativa. La competencia que no tiene lugar en este contexto es la competencia que selecciona solo a los mejores, la competencia que busca resultados elitistas. Esa es la competencia que le dejamos a otros ámbitos. Y no porque sea mala, sino porque cuando un chico elige ir a un club o a una propuesta que ofrece el municipio, una propuesta deportiva, está eligiendo tanto el niño, la niña, el joven, el adulto y su familia, están eligiendo un montón de cosas. Están eligiendo un deporte sí y muchos otros no. Ya ahí hay una primera elección. Y están eligiendo dónde realizarlo.
Si quieren hacer un deporte con fines recreativos, irán a una institución que ofrezca algo más lúdico. Y si quieren competir y formarse para competir en alto rendimiento, es también posible y sería bárbaro, pero van a elegir otro tipo de institución. Una institución que participe en ligas, que esté participando en federaciones y demás, y que pueda acompañar esa construcción de ese proceso de formación deportiva de esa persona que eligió trascender las barreras del deporte escolar. Bien. Como resumen, entonces, hablamos que en la escuela hacemos un proceso de iniciación deportiva que va de la polivalencia a la especificidad y que para eso es importantísimo que haya variabilidad en la práctica y diversidad de estrategias. Si enseñamos de una única manera, no nos vamos a garantizar que todos puedan aprender, todos y todas puedan aprender. Lo que vamos a lograr enseñando de una única manera es que solo algunos puedan aprender, y la verdad es que ese no es el objetivo de la escuela. En la escuela están todos y todas, y eso es lo que debe suceder. Todos tienen que estar en la escuela. En la clase de educación física están los que aman el movimiento y cualquier práctica de actividad física, inclusive las deportivas, y quienes preferirían no estar en esa clase. Pero lo mismo pasa en la clase de matemática, de inglés o de cualquier otra materia que podamos pensar. Y nosotros, a pesar de esa afinidad o no afinidad con la materia, tenemos que garantizar que todos puedan aprender. Si alguno quiere después profundizar sobre algunos saberes, el que sea, en el caso de la charla de hoy estamos hablando de deporte, pero podemos hablar de otros, de los saberes específicos de la educación física, hay otras instancias más allá de lo escolar donde todo eso se puede profundizar. Bueno, como última diapositiva les queríamos compartir esta grilla que es la carga horaria que tienen las secundarias orientadas en educación física, y les cuento por qué pusimos como última diapositiva esta información. Porque lo que queremos que quede claro, cuando hablo en plural, hablo en nombre de la Dirección de Educación Física, lo estuvimos hablando con Leo Troncoso, que es el director, que ya se los presenté hace un ratito, con gran parte del equipo, y lo que nosotros queríamos dejar claro y que quede como mensaje es que en la educación física escolar se enseña deporte, en la educación secundaria se enseña deporte. El tema es, y es definitorio esto que les comento, es qué características tiene que tener ese deporte a la hora de ser enseñado en una institución educativa. En todas las escuelas secundarias hay propuestas de enseñanza deportivas, de prácticas deportivas. Basta con ir a visitar el patio de cualquier escuela de educación secundaria y van a corroborar esto que les estoy diciendo. Pero además, desde las políticas educativas, está escrito, no solamente en los diseños curriculares, sino que les cuento que la educación secundaria en el ciclo superior está orientado, es un ciclo orientado. ¿Qué quiere decir? Que los chicos eligen dónde profundizar sus saberes. Y hay algunas materias que son comunes a todas las orientaciones, pero hay otras que son distintivas. Las que están señaladas en gris acá son las propias de las escuelas secundarias orientadas en la educación física. Si se logra ver ahí en la pantalla, van a ver que tanto en cuarto como en quinto como en sexto año aparece el concepto de prácticas deportivas. En todos los años hay propuestas que además en los documentos técnicos esto está explicado con mucho mayor detalle, invita a la práctica de muchos juegos deportivos y deportes que no sean solamente uno. Digo, cuanto más variedad de deportes le podamos enseñar a nuestros estudiantes a lo largo de la escolaridad secundaria, más posibilidades van a tener de elegir dónde seguir practicando
por fuera del ámbito escolar, ya sea mientras están transitando la escuela secundaria o cuando terminan. Si la educación física escolar se reduce a un solo deporte, el ejemplo que se me viene a la cabeza es vóley, porque es muy común ver, o era en alguna época muy común ver que toda la educación física del nivel secundario estaba reducida a 5 años de vóley. La verdad es que lo que está pasando cuando pasa algo como eso es que estoy coartando los derechos de mis alumnos. Los alumnos tienen que poder saber que existen múltiples posibilidades de prácticas deportivas, y que existen un montón de saberes propios del campo de la educación física, que si no lo aprenden en la clase de educación física no lo van a aprender en ningún otro lado. Entonces nosotros, cuando enseñamos muchos deportes a lo largo de la escolaridad secundaria, estamos garantizando el derecho de nuestros estudiantes a poder elegir por fuera del ámbito escolar. Dejo de compartir acá pantalla, como para que podamos charlar. Les agradezco mucho la paciencia, es una exposición ahí que para los apasionados podemos en cada uno de los temas quedarnos hablando mucho tiempo. Realmente es un tema que nos interesa y nos interesa seguir desarrollando y seguir profundizando desde la Dirección de Educación Física, porque la enseñanza del deporte es, como les decía recién, es una garantía de derechos de nuestros estudiantes. Así que, Víctor, no sé si querés que cerremos acá. Sí, nada, en principio agradecerte, transmitirte, mientras estabas exponiendo, todos los comentarios fueron agradeciéndote la explicación, la profundidad del concepto, el sentirse contenidos en esa exposición. Yo te quería agregar solo una cosita antes de hacer el cierre, con una pregunta, pero antes en un momento de la exposición decías, cuando el profe, hay como algunos micrófonos que están abiertos, me parece, cuando el profe o la profe llega al colegio y entonces encuentra el patio con agua y hablaste de ajustar las planificaciones y todo eso, y quería agregarte que seguramente muchos y muchas lo primero que hacen es ir a buscar un secador Totalmente. para secar el piso y que sus pibes, sus pibas Totalmente. puedan tener la clase que se merecen y aprovechar ese tiempo. Y cerrar con esta pregunta, agradecerte de verdad, no como director de deporte, como parte de la organización de esto, sino como profe de educación física, la charla y la exposición, y preguntarte cómo se revaloriza, si es que así lo sentís vos también, el rol del profe y la profe de educación física en estos tiempos que estamos atravesando ahora. Antes de que me contestes, también agradecerle, estaba Leo Troncoso por ahí, pero también está la licenciada Eliana González, que es jefa de región de DIEGEP, de región 8, hay profesores y profesoras conocidos, agradeciéndote también la exposición y de poder compartir el PowerPoint, algunos pedían después si estaba la posibilidad. Pero cerramos con esa pregunta, Moni, si te parece, te vuelvo a agradecer en nombre del municipio, en nombre de cada uno y de cada una que está escuchando esta charla. ¿Cuál es esa tu opinión del profe y del rol del profe y la profe de educación física en este contexto de pandemia? Bueno, es un tema sensible en este momento, me parece, porque nosotros a veces pecamos por tener la autoestima alta, los profes de educación física, ¿no? Y sentirnos muy fuertes, pero bueno, en este momento es así. Y estamos siendo una parte fundamental en la continuidad pedagógica de todos los estudiantes de la provincia de Buenos Aires. Realmente el trabajo que están haciendo los profesores de acercarles propuestas de enseñanza a cada uno de sus alumnos y alumnas en los hogares, a pesar del distanciamiento social, que como queda demostrado en este congreso, es un distanciamiento social, pero no es una lejanía, porque estamos más cerca que nunca.
realmente es protagónico el rol que están cumpliendo los profesores y las profesoras de educación física. Les comparto algo que nos está pasando con los CEF, que lo están contando a lo largo de toda la provincia. Hay personas que se están incluyendo en las propuestas de CEF, más allá de que no son alumnos del CEF. Se sienten identificados con las propuestas y se sienten que las propuestas que están haciendo los centros de educación física son posibles para ellos, y entonces están pidiendo que el profe les mande también el videíto o la propuesta, o piden la clave para entrar a la reunión Zoom y poder participar también de la clase, y ni hablar de los vivos que son públicos y que participan todos. Hoy estábamos en una charla en el distrito de Alem y nos contaban que a partir de la semana que viene van a salir por cable las propuestas de los profesores de educación física, salen por el cable local, por lo tanto, trasciende la matrícula, va más allá de los alumnos, llega a toda la comunidad. Entonces, realmente lo que está pasando es eso, que en este momento donde tenemos que fortalecer los vínculos y además, a pesar de que estemos en casa, mantenernos en movimiento por una cuestión de salud emocional y también física, realmente tenemos un rol protagónico. Así que bueno, la verdad es que nos tenemos que acompañar entre nosotros también, porque estamos todos en la misma situación. No es que los estudiantes están en una situación y nosotros en otra. Estamos todos igual, así que contenernos entre nosotros para poder seguir acompañando a todos los estudiantes, los alumnos, las alumnas del sistema educativo y más allá del sistema educativo también bonaerense, es fundamental. Así que realmente Leo siempre lo dice en las charlas, es agradecerle a todos y a todas los profesores de educación física de la provincia de Buenos Aires por el trabajo que están haciendo. Realmente se convirtió en una oportunidad de visibilizar la importancia de la educación física en la provincia de Buenos Aires, este tiempo de pandemia y de aislamiento social. Así que, Víctor, no sé si contesta tu pregunta, pero vamos por ese lado. Sí, sí, claro que sí. Era escucharlo también cuando uno escucha del lado, en este caso tuyo, como subdirectora de la DEF, en el caso de Leo también es un reconocimiento para los profes, para las profes que viene bien. Nada, agradecerte y decirte que es gratificante y que aparte que revaloriza este espacio que pudimos armar de debate, de intercambio y de formación. No veo a todos y a todas los que están, pero veo profes, excelentes profesores. La veo a Lidia por ahí, Riganti, estaba Patri Santa Rosa, Sergio Sarlo y así muchos y muchas que se dedican a eso, a formar futuros formadores y que, nada, es sumamente gratificante. Saludarlos a todos y a todas, darles las buenas noches, invitarlos e invitarlas a partir de mañana a las 11 de la mañana con la primera charla del tercer día de este primer congreso virtual de deporte, actividad física y recreación. Saludos y ese aplauso virtual para vos, Moni, y nos veremos mañana. Gracias a todos. Gracias a todos y a cada uno de ustedes también. Gracias, Víctor, por la invitación. Un honor. Bueno, Nos vemos hasta pronto. luego. Gracias.